acertada, eh, manteniendo, digamos, aquella famosa frase que se usa mucho y que por ahí ustedes la escucharon, que es ¿qué tipo de ciudad queremos? Que se preguntan los urbanistas. La ciudad es algo muy, muy complejo. La ciudad es algo muy complejo. Si bien la ciudad está conformada por, por casas y por edificios que son elementos que no tienen vida, los habitamos nosotros, que sí tenemos vida, que sí somos seres humanos, y la ciudad adquiere vida. La ciudad es un organismo vivo que se mueve y crece muchas veces por la necesidad de las personas que las habitan y no se respeta ningún tipo de normativa. La ciudad crece como quiere y después las personas que se dedican a la ordenación territorial tienen que hacer maravillas para acomodar, para integrar esas partes, para urbanizar. No sé si ustedes escucharon eso, decir, vamos a urbanizar el barrio o la villa tal. Bueno, urbanizar, que es, para decirlo así de manera rápida, es darle un trazado, ponerle los servicios, conectarlo con el resto de la ciudad que está cercana, hacerle asfalto, cordones, luz. Bueno, eso se trata de urbanizar. Entonces la ciudad crece y generalmente no crece de manera ordenada. Entonces es una tarea bastante compleja y no es tan solo tarea de los arquitectos de la ordenación territorial. Necesita de muchos actores, de muchas personas, necesita del Estado, necesita de los particulares, necesita de los inversores, necesita de mucha gente, ¿no? Es una cosa muy, muy compleja la ciudad. Como alguna vez o por ahí ya lo vamos a ver de qué se trata básicamente la ciudad, pero todo va a ser breve porque hoy vamos a ver las ordenanzas. Bien, más o menos visto el pantallazo de lo que es la ciudad, de lo que es el territorio y por qué yo lo necesito ordenar. Bueno, esto de la fuente del derecho municipal lo vamos a hablar brevemente. Las ordenanzas tienen una fuerza de ordenanza, así dice cuando se las dicta y cuando se las pone en funcionamiento. Y es algo que nosotros lo tenemos que respetar, porque, porque no es algo así nomás, es algo que tiene que ver, como dice ahí, con la Constitución Nacional, con el Código Civil, con las constituciones provinciales, con las leyes orgánicas, con las cartas orgánicas, o sea, tiene una fuente del derecho, no es algo que se le ocurre a cualquiera decir y hacer. No, la normativa municipal tiene una fuente y, y generalmente se hacen, las normativas municipales se hacen o porque se estudió un caso o por una necesidad, o como dije, la ciudad crece de manera desordenada y bueno, de alguna manera hay que ponerle un orden. Entonces, este, son elementos que tienen validez, que son importantes, y no tan solo eso, que lo tenemos que acatar, los tenemos que considerar, no podemos pasar por encima de esas cosas, por más que nos quieran imponer algo, o a veces pasa en la relación con el propietario, que el propietario dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer tal cosa? ¿Y por qué hay una ordenanza? Porque hay una ordenanza, porque alguien se ha tomado el trabajo de hacer algo para ordenar la ciudad y para que más o menos todos tengamos los mismos derechos y oportunidades dentro de la ciudad. Porque a ustedes les va a pasar, a mí me ha pasado de gente que no quiere, no sé, que no quiere dejar el espacio de restricción al dominio, que es adelante, el jardincito famoso que tienen las casas, que no lo quiere dejar, que dice, no, si este es mi lote, yo necesito esa superficie, yo la quiero usar, bueno, usala, de hecho mucha gente la usa, aunque esté prohibido usarla. ¿Qué hacen generalmente en ese espacio? Todo el mundo, locales comerciales, hacen el famoso localcito y ponen la pollería. ¿Y, ¿Y qué pasa? Nunca van a tener un plano aprobado. Bueno, a muchos propietarios no les interesa, no les importa, sobre todo en los barrios en los barrios IPB. El 90, yo diría el 95 y también si me apuran un poquito, diría el 98% de los barrios IPB tienen construido el espacio de restricción al dominio. Bueno, eh,
Las ordenanzas se tienen que tener en cuenta, se tienen que respetar y, y tienen un sentido, tienen una base, tienen una fuente de derecho legal, no es así nomás, es para mantener un perfil urbano, para que la casa tenga una distancia desde la vereda hacia los ambientes, para ventilación, para un montón de cosas, para un montón de cosas tiene importancia ese espacio que se deja ahí. Bueno, otro tipo que son ordenanzas también son los planes. Los planes son trabajos que se llevan a escala macro, son trabajos que se proyectan para ordenar una ciudad eh, a través del tiempo. O sea, no es algo que se va a aplicar ahora, ya. No, se va aplicando a largo plazo. A mediano a largo plazo se van aplicando los planes en una ciudad. Los planes también son instrumentos de ordenación territorial. Y en los planes tiene que participar mucha gente no. O sea, un arquitecto solo no debería hacer un plan de ordenación territorial. Para eso se necesita de mucha gente y de la gente y del más importante de todos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto. Ustedes el día de mañana a más de uno le va a tocar la oportunidad de participar en esto, en la creación de un plan de ordenación de la ciudad, porque esto es algo que se hace de manera cíclica en las ciudades. En algunos casos se aplica y funciona, y en otros casos no pasa a ser más que un hecho teórico que queda en un libro, que se guarda y ahí queda, ¿no? Y no se aplica y a nadie le importa. Pasa, ¿no? Pasa con muchas cosas que se hacen que tienen que ver con la ciudad y con la ordenación. Y a ustedes el día de mañana, a más de uno le va a tocar formar parte de un equipo interdisciplinario en donde van a trabajar en algo como esto. Bueno, en este caso, el actor más importante es el usuario, es el ciudadano, es la persona que vive la ciudad día a día y es la que sabe de las necesidades. Los profesionales que conforman esos equipos y van a elaborar un plan de este tipo, lo que tienen que hacer es hacer funcionar la ciudad de acuerdo a lo que diga el usuario. O sea, así macro, así todos nos venimos chiquititos también a la casa, al proyectar ustedes, al diseñar una casa, es lo mismo. Ustedes, lo correcto sería escuchar las necesidades del cliente y ustedes desde su conocimiento, desde su técnica, desde su estudio, volcar eso en un proyecto que sea hermoso, que sea estético, que sea funcional y fundamentalmente que sea lo que quiere el cliente. Fundamentalmente. Bueno, así, estos planes son ordenaciones que son ordenamientos macro de la ciudad y se deben aplicar a largo plazo. Aquí en Catamarca se han hecho muchos, acá yo he citado tres, a ver, no, he citado más, pero todo se trabaja de la misma manera. Es un estudio muy cerrado acerca de la ciudad, del funcionamiento, en donde se tiene que ver todas las variables que ustedes, cuanto más variables se vean, mejores van a ser los resultados, ¿no? El tránsito, la iluminación, los servicios, los negocios, toda esa información se tiene que ver, se tiene que estudiar, se tiene que volcar, se tiene que hacer un diagnóstico y luego se tiene que hacer una propuesta que mejore lo que esté funcionando mal dentro de esa ciudad y dentro de lo que se haya detectado con ese estudio, ¿no? Básicamente se trata de eso. Son trabajos muy complejos, pero son muy importantes. Son necesarios en las ciudades. Las ciudades, como ya les dije, desde mi punto de vista son un organismo vivo. Crecen, día a día crecen. La gente nunca deja de construir, nunca deja de hacer cosas. Y muchas de esas cosas se hacen dependiendo, dependiendo de muchos factores. A veces hay gente que programa todo, diseña todo, contrata profesionales, hace todo. Y hay otra gente que no. Hay otra gente que compra una bolsa de cemento y empieza a hacer un contrapiso y después va a hacer otra cosa.
O sea, la ciudad crece y yo les diría que en mayor grado crece de manera desordenada. Crece de manera desordenada porque no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de contratar un profesional, contratar los servicios de un profesional este, para hacer cosas en su casa o para hacer su propia casa. Y hay mucha gente que no tiene tampoco la cultura del profesional, que se ha criado viendo que el padre ha hecho la piecita y después ha hecho el bañito y después ha hecho otra piecita. Y ellos no ven un poquito más allá de decir, bueno, sí, lo mismo, voy a hacer la piecita y el bañito, pero la podría hacer siguiendo un orden. ¿Cuál sería el orden? El plano, teniendo un plano. Yo teniendo un plano puedo hacer la casa como pueda, pero la voy a hacer siguiendo un orden. Bueno, todo está relacionado, la ciudad también es lo mismo. Estos planes lo que tienden a hacer es eso, a que la ciudad lo que creció y está mal lo mejoremos y tengamos una visión, una previsión hacia dónde puede crecer la ciudad y cómo puede crecer y hacia ahí apuntemos y preparemos normativa, preparemos cosas, y tengamos herramientas para que cuando la ciudad crezca para ese lado, no lo haga de manera desordenada. Esos son estos planes. Acá se han hecho muchos. Ahí en el año 79 hay uno que se llama Base, Instrumentación de Ordenación Urbano del Gran Catamarca. Después está el Plan Estratégico Consensuado. Después está el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, el PUA. En ese estuve yo trabajando ya en el municipio cuando se hizo ese plan. Después tenés Plan de Manejo General para el Parque Adán Quiroga. Bueno, esos planes de manejo también son instrumentos legal técnico, pero estos son para áreas específicas de la ciudad. Estos planes, PUA, por ejemplo, plan de Desarrollo Urbano Ambiental, era para toda la ciudad de Catamarca. En cambio, este plan de manejo era específico para el Parque Adán Quiroga. Bueno, los planes de manejo también son elementos que tienden a ordenar un recurso, en este caso un recurso muy importante, como el Parque Adán Quiroga, que es el único parque urbano que tenemos acá en Catamarca. Es el único parque urbano. Después tenemos plaza y después tenemos algunos espacios un poco más grandes, como es lo que está frente al CAPE, no me sale el nombre ahora. Eh, y decía que estos planes de manejo tienden a ordenar algo más específico dentro de la ciudad, que necesitan su ordenamiento. Lo necesitan. En el caso del Parque Adán Quiroga era importantísimo hacer esto, porque el Parque Adán Quiroga era un espacio que venía perdiendo superficie, día tras día venía perdiendo superficie. ¿Por qué? Porque lo que era el terreno del Parque Adán Quiroga, que era desde donde está hasta la Avenida Virgen del Valle, era toda una franja así que cortaba la ciudad. ¿Por qué? Porque la idea era que este elemento sea un impedimento de los vientos preponderantes, así se dice, son desde el norte en Catamarca y son muy continuos y son muy habituales y son durante mucho tiempo en el año. Entonces estaba bien pensado este elemento ahí como una barrera. Bueno, por cuestiones de política, como siempre sucede, este, se han ido cediendo terrenos, se han ido haciendo barrios, se han ido haciendo villas, se han ido haciendo casas, y en un momento el parque perdió prácticamente el 70% de la superficie que tenía. Eh, y, y corría riesgo de seguir perdiendo más superficies. Entonces se hizo este plan de manejo para eso, porque todo el mundo pide, ¿no? La Comisión de Hermanos del Mar Azul piden un terreno en el Parque Adán Quiroga para hacer su sede, y el gobierno se lo da. Y ya te meten una cosa dentro del parque que no tiene nada que ver con lo que es el parque, con lo que es el sentido del parque, para lo que son creados estos parques urbanos. Y así. Y hoy, de lo que ya quedó del parque, que ya quedó muy poca superficie, pero bueno, gracias a Dios algo quedó, adentro tenemos varios clubes, varios clubes.
que tomaron esas tierras y usan todos los recursos del parque, usan el agua, usan la luz, usan el espacio, usan todo. Y bueno, así cualquiera es bonito y así cualquiera puede ser feliz, ¿no? No debería pasar eso. Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, el municipio se maneja con este tipo de instrumentos legales, decretos, resoluciones, permisos, ¿sí? Son cosas que van saliendo a diario, ¿sí? El decreto es porque se necesita arreglar una situación que está causando problemas dentro de la ciudad por una cosa o por otra. Como yo les comenté, no sé si les comenté la vez pasada, lo que pasa es lo que un ciudadano se quejó de que le estaban construyendo una pileta muy cerca de su edificación y él tenía planta baja, primer piso y segundo piso. Entonces a él le preocupó que empiecen a cavar y que sus cimientos puedan ceder. Hizo la presentación en el municipio. Cuando hizo la presentación en el municipio no tenía un elemento ahí para regular eso y se tuvo que hacer un decreto. Se hizo un decreto, se paró esa obra que, bueno, daba la casualidad que era una persona que yo conocía, la que estaba haciendo la pileta, y yo conocía también al que le estaban afectando con esa excavación. Y bueno, pero hubo que parar la obra, hubo que hacer un decreto y decirle, mira, a partir de ahora y por este caso que acaba de pasar, 1,50 m vamos a dejar del eje medianero. Para mí fue poco, ¿no? Para mí tenía que haber sido 2 metros. Y ahí recién empecé a cavar para hacer tu piscina. Bueno, eso se resuelve así, se resuelve rápido. Lo mismo pasa con las resoluciones también, lo mismo pasa con los permisos. Por ahí se solicita un permiso, el permiso que siempre se pide es para romper el pavimento, para hacer una demolición. Para hacer una demolición hay que solicitar un permiso municipal y esa demolición tiene que estar controlada por un profesional. No, no es cualquier persona la que va a ir y va a empezar a romper una casa, mucho, mucho, mucho menos un edificio, ¿no? Eh, eh, las demoliciones que parecen algo menor, no lo son, no lo son. Es muy importante que se tomen estos cuidados. Generalmente, mucha gente demuele y no pide el permiso. Bien, a su propio riesgo, por supuesto, ¿no? A su propio riesgo. En otros casos, cuando se trata de una demolición importante en la que hay que mover mucho material, sí o sí hay que pedir el permiso, porque para mover el material hace falta un camión, hace falta una máquina, y no lo podés hacer a la demolición, por decirte, en el centro a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando salen todas las escuelas, cuando el tránsito es un caos. Justo en ese momento vos no podés estar con un camión en la calle y con una máquina. No, sería una locura. Entonces hay que pedir el permiso y hay que hacerlo en las horas que se tiene que hacer la demolición. Generalmente, no generalmente, lo que dice la normativa es a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Podés trabajar con una demolición que en Catamarca es un horario, es un tiempo ese en el que hay muy poco movimiento por la famosa siesta catamarqueña y porque las actividades comerciales, las actividades laborales, en ese momento no están detenidas o están funcionando en una, en una capacidad mucho más baja de lo que lo hacen en otro tipo de horario. Bueno, Una consultita, sí, ingeniero. sí, sí, por favor. Ahí cuando habla de los permisos, veía que menciona la ocupación de la vía pública. ¿A qué se refiere? Y si los permisos tienen un tiempo estipulado, son permanentes. Mira, eso de la ocupación de la vía pública es
Por ejemplo, a ver, no sé si vos te acordás, ustedes se van a acordar, esto se ha hecho hace poco en la Ayacucho y Esquivo al frente del casino. Ahí había un edificio provincial que estuvo por años estuvo abandonado. Ahí funcionaba un lugar que le decían la caja, era la caja de jubilaciones, hace muchísimos años. Y de pronto decidieron a ese edificio ponerlo en funcionamiento. Entonces empezaron a trabajar y bueno, había mucha gente trabajando, mucho movimiento. ¿Y qué pasa con eso? Hay descarga de material, hay escombros que se sacan de adentro, y eso es ocupación de la vía pública. Ahí es donde vos tenés que solicitar un permiso para en cierto horario hacer carga y descarga de materiales. Y el otro elemento que también siempre se interrumpe es la vereda. La vereda siempre vos vas ahí y ¿qué tenés que hacer? Tenés que bajarte a la calle, pasar todo ese edificio y volver a subir a la vereda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un camino que se lo hace generalmente con madera, con fenólico, que tiene un desvío, que toma parte de la calle, tiene un metro 10. Entonces vos venís caminando por vereda, tenés como un desvío ahí, seguís caminando protegido porque tiene que tener barandas, tiene que tener todo eso, pasas por frente del edificio y volvés a ingresarte a la vereda, pero nunca vos vas por la vía pública, por la calle, nunca vas por la calle vos desprotegido como pasa cuando no hace este tipo de elementos, lo mismo cuando ponen un andamio, vos tenés que circular libremente por debajo del andamio. Esto es clarísimamente para evitar accidentes. Hay mucha gente que bajó a la vía pública porque estaban construyendo y vino y lo apretó un auto. ¿Y quién es el que tiene que pagar ese juicio? La municipalidad, porque todo va a recaer sobre la municipalidad es responsable de todo. Entonces, hay que pedir un permiso para ocupar la vía pública y para hacer este tipo de cosas. Y es muy importante y es seguro cuando vos venís por la vereda y de pronto tenés que hacer el desvío, pero seguís por una vereda que se hizo para eso, que es de madera, que tiene baranda, que está dentro de la calle esa vereda, ¿no? Esa parte que se desvió está en la calle y luego vuelve a retomar la vereda normal. Eso es la ocupación de la vía pública. Bien. Las ordenanzas, decía, las ordenanzas son, digamos, el instrumento legal más importante. Se hacen ordenanzas para todo, ¿no? El municipio y el consejo deliberante eh, trabajan haciendo ordenanzas para todo tipo de cosas. En las áreas municipales, cada área tiene su ordenanza específica. Renta municipal tiene sus ordenanzas. Nosotros, donde yo trabajo, que es la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas y Privadas, tiene sus ordenanzas. Catastro municipal tiene sus ordenanzas. Todas las áreas tienen sus ordenanzas, ¿sí? La ordenanza es un instrumento legal que se redacta para regular, para ordenar, para solucionar un problema, hasta para dar un subsidio, si es una ordenanza. O sea, es muy amplio el uso de la ordenanza. En el caso del área donde yo trabajo y a los que a ustedes como futuros arquitectos les importa, yo les puse acá un par de ordenanzas para que tengan una idea de qué se trata, qué es lo que regulan, por qué se hace. Ahí les puse como generales, le puse la ordenanza de loteo y retiro de verde, el código de espectáculos públicos, el código de edificación, la ordenanza de uso. El código, por ejemplo, de espectáculos públicos es muy importante. ¿A quién no le ha tocado? Bueno, no creo que a todos no le haya tocado, pero ¿quién no ha ido alguna vez a un bar a disfrutar de una banda, de rock, de música, de todo? Pero resulta que al lado de ese pub hay una casa donde vive una familia. Y ahí tenemos una incompatibilidad tremenda en el uso, Entonces, las ordenanzas van a venir a regular, en este caso, esta de zonificación preventiva del uso, la de espectáculos públicos. Te dice, bueno, está bien, a vos te dio el uso, porque estás en una zona donde hay una mixtura y algo,
Bueno, pero también tenemos una ordenanza de Código de Espectáculos Públicos, que, aparte de cumplir con la 4360 del 07, también tenés que cumplir con la 2510 del 92. Y así para cada parte de la ciudad y para cada cosa que se haga. Las ambientales son muy importantes, siempre la parte de ambiente está relegada, ¿por qué? Porque no se le da la importancia que tiene la parte ambiental. Si todos disfrutamos del ambiente, para nosotros es maravilloso el ambiente, a todos nos gusta tener una sombra, a todos nos gusta respirar aire puro, a todos nos gusta tener un jardín, a todos nos gusta, claro, pero al momento de cumplir, no, ya ni nos acordamos, ni nos interesa la normativa ambiental. Hoy por hoy, el tema del ambiente es un tema que atraviesa transversalmente todas las disciplinas, todas, pero a todas las atraviesa transversalmente. Pero, pero no se le da importancia que tiene, no se lo tiene en cuenta, no se lo aplica. Parece muy negativo lo que estoy diciendo, pero a mí como ambientalista, como formado dentro de esa ciencia, me consta y me duele. Yo lo vengo viviendo eso de hace mucho tiempo, de ver cómo al momento de empezar a dejar de lado alguna cosa, lo primero que se deja de lado es lo relacionado con el ambiente. Es lo primero que dicen, no, si hay que sacar algo, saquemos esto, cuando no debería ser así. Deberían ser las ordenanzas más importantes y las que deberíamos tener más en cuenta. Inclusive hay gente que descree de los cambios climáticos, dice no, que son ciclos del universo, cualquier cosa. No, no, no. Mi postura es mucho más profunda y es algo a lo que le tenemos que dar mucha importancia y en lo que hay que hacer mucho hincapié en la cultura, en la enseñanza, en la formación ambiental del ciudadano, no tan solo de los profesionales, del ciudadano en sí. Bueno, eso hoy está muy lejano. ¿Por qué está muy lejano? Porque estamos todavía viviendo en un ecosistema que tiene pero mucho poder de resiliencia, que no hay un impacto, no hay un movimiento que lo pueda sacar de equilibrio. Entonces, para nosotros está todo maravilloso, pero no está tan maravilloso. Vamos por un camino. Por suerte hay mucha gente que trabaja en esto, que le importa y que hace cosas muy importantes. Tampoco voy a decir que a nadie le importa, no. Sí, hay gente que trabaja, que le importa, que le interesa, que mueve esto, por suerte, y para todos nosotros. Pero esos son los menos, cuando en realidad deberían ser los más. Bueno, sigamos con las específicas. Consultita. Sí. Ahí en relación a ese tema, ya habíamos visto el tema de la aprobación de planos. ¿Se tiene en cuenta este tipo de ordenanza o prima más lo técnico del plano que estas cuestiones? Perdón. No, las ordenanzas ambientales se aplican, por ejemplo, estas que están nombradas acá, la de impacto ambiental, la 3933 del 05, se aplica cuando hay una obra de gran envergadura, cuando vos para ejecutar esa obra tenés que producir un impacto ambiental, o sea, tenés que demoler mucho, tenés que sacar mucha planta, o sea, tenés que destruir muchos, muchos lugares, ponele, de donde conviven otras especies, árboles donde tenés aves que van y anidan, otras que, o sea, es muy complejo, ¿no? Pero esa de impacto ambiental se aplica cuando se trata de una obra importante. Bueno, fue importante cuando empezaron a hacer los barrios y pasaban tal raza con las máquinas, no dejaban nada, ni siquiera dejaron lugar para una plaza. Bueno, en ese momento no se aplicó, estamos hablando del 05, los barrios se han empezado a hacer en la década del 70, o sea, llegó tarde la ordenanza, pero sí se aplica. Y esta, la 3973 del 05, que es el Código de Espacio Verde y Arbolado Urbano, esa se aplica a rajatabla. Vos cuando presentás un plano municipal, tenés que presentar, en tu plano tiene que estar dibujada la cazuela y la especie que vas a poner.
y la especie que vas a poner está relacionada con la vía, con la calle, con el ancho de vereda, con el ancho de calle. O sea, cuando es en la zona centro, como las veredas son muy angostas, las especies propuestas son los naranjos, son árboles que tienen un fuste pequeño, una copa pequeña. En una avenida donde tenés 20, 18, 20, 22, 25 metros de ancho, más 5 metros de calle, están propuestas especies mucho más grandes, jacarandá, tipa, sí se aplican, todas estas cosas se aplican. Esta última dice utilización, dice inodoro, doble descarga, vivienda social, edificios públicos. Es una cosa que parece tan pequeña decir doble descarga un inodoro, pero cada cosa que vos hagas y que vaya en pro del ambiente suma. ¿Y por qué? ¿Por qué la doble descarga? Por el uso de un elemento muy importante para nosotros, que es el agua. El agua que tenemos nosotros es el agua que tenemos nosotros. No va a venir agua de ningún lado, siempre digo lo mismo, ¿no? Se acaba el agua que tenemos acá y se acaba todo, ¿no? No es que yo después abro un grifo y viene más agua, no, no viene más. El agua que hay acá es el agua que tenemos y es el agua con la que tenemos con la que este planeta vivirá o morirá. No hay lugar de donde venga agua para acá. El agua que tenemos acá es el agua que tenemos. Entonces hay que cuidarla, hay que reciclarla, no hay que contaminarla. Bueno, estas específicas que están acá, por ejemplo, una muy importante, la 2588 del 93, que es la de patrimonio, que tiene que ver con la identidad de la ciudad. Las ciudades tienen un origen, tienen una arquitectura, y esa arquitectura va variando, pero hay periodos de arquitectura y hay y hay edificios de gran valor patrimonial, de gran valor arquitectónico, por su diseño, por su historia, por su origen, por un montón de cosas. Y lo que hace esta ordenanza es preservar ese tipo de edificios. Ese tipo de edificios, no, primero no hay que destruirlos. Acá en Catamarca se han destruido muchísimos edificios importantes, hermosos, con historia, con diseño, con un montón de cosas. Eh, la familia Jalil ha destruido una casa hermosa por la calle Mota Botello entre Rivadavia y Salta, que hoy tiene una playa de estacionamiento del Pastel. Ustedes capaz que no se acuerdan. Ahí había una casa hermosa con un diseño neocolonial, con una fuente en el medio, en el ingreso que tenía un retiro, una fuente, ¿no? Una casa preciosa. Y hoy hay una playa de estacionamiento. O sea, ni siquiera le dejaron la fuente, por decirte, por decir que dejaron algo. No quedó nada, no quedó nada. ¿Por qué pasó eso? Ya existía la ordenanza, pero las multas eran tan pequeñas, tan insulsas, tan exiguas, tan que a nadie le importaba, que yo si quería rompía media ciudad y pagaba 2 pesos de multa. Eso se ha modificado, ahora las multas son mucho más caras, hay más conciencia en la preservación. Bueno, las ordenanzas específicas tienen que ver con esas cosas, como dice, específica, ver gimnasio, localización de depósitos, anuncios en la vía pública. Están más relacionadas con una actividad en particular y que está separada de lo, digamos, de la vivienda, que es lo que más se mueve, ¿no? Vamos a tratar de ir más rápido. Bueno, ¿cuáles son las ordenanzas que más se aplican? Y esto para ustedes como futuros arquitectos profesionales, estas ordenanzas ustedes las van a ver todos los días de su vida. Todos los días de su vida, no importa lo que les haya tocado proyectar y construir y relevar y hacer en la ciudad, siempre van a tener que tener en cuenta estas ordenanzas que yo les voy a nombrar ahora. Esta, 4360 del 07, zonificación preventiva de usos. La ciudad tiene una división en distritos, en zonas, en las cuales en algún momento se ha hecho un estudio y por vocación o por lo que sea se han determinado zonas en las cuales se pueden desarrollar actividades y otras en las que no se pueden desarrollar ciertas actividades. Y esta es la ordenanza que los regula. La vivienda común
se puede construir en todo el ámbito del territorio, salvo en la C3 que dice ahí abajo, no sé si lo están viendo al plano, ahí abajo hay un C3 que está pintado de color verde. Ahí no se puede construir vivienda. Es en el único lugar donde no se puede construir. En el resto de la ciudad se pueden construir todas las viviendas que quieran. Pero de ahí, otro tipo de edificios y otro tipo de actividades tienen sus restricciones. Por ejemplo, con la que siempre hay una consulta, hay un problema, hay un entredicho, es con la R3. No sé si la ven ahí en el plano ustedes, una R3 que está pintada con un color así como beige, no sé si lo ven al R3. Ahí hay un R3, ahí hay otro R3. Bueno, ahí hay otro R3. El R3, ¿por qué siempre ha sido zona controversial? Porque el R3 no permite la construcción de vivienda colectiva en altura. ¿Qué se entiende por vivienda colectiva en altura? Un edificio de departamentos. Esa es la típica vivienda colectiva en altura. ¿Cómo se define una vivienda colectiva en el código? Se la define como una vivienda que se la define como un grupo de viviendas que todas tienen el mismo ingreso desde la vía pública. O sea, yo tengo un edificio donde tengo 60 viviendas, pero para ingresar tengo una sola puerta, tengo un solo ingreso para las 60 viviendas, no tengo 60 ingresos, tengo uno solo. Entonces, esas son viviendas colectivas. Y cuando una vivienda supera planta baja, primer piso, cuando supera el primer piso y ya tenemos un segundo piso, ya se trata de vivienda colectiva en altura. ¿Por qué no se considera la vivienda colectiva en altura cuando tiene planta baja y primer piso? Porque tiene la altura de una vivienda común de 2 pisos, como le decimos comúnmente, planta baja y primer piso. Entonces, aunque sea colectiva, aunque tenga un mismo ingreso para todas las unidades habitacionales que pueda haber ahí, no se la considera en altura. A partir de un segundo piso sí se la considera en altura. Y esa es la más peligrosa a la hora de construir en una zona residencial, por las visuales, por un montón de cuestiones. Entonces, mucha gente, y a mí me ha pasado, ¿no? Ha hecho el proyecto, ha hecho la memoria de cálculo, han hecho todo lo que tenían que hacer de un edificio de 10 pisos, de 12 pisos, lo presentaron en el municipio y le dijeron, che, ese edificio no se puede hacer ahí. Imagínate vos, ustedes como arquitectos, que les pase eso. Es una locura. Inclusive hasta capaz que ya cobraste el 50% de los honorarios. Y ese edificio no se puede construir ahí. Y no se puede, ¿no? Porque la gente ha tratado, han hecho las miles de presentaciones y no, está clarito, acá tenés una ordenanza. ¿Qué es lo primero que tenías que haber hecho vos? Haber leído la ordenanza y decirle al propietario, mirá, ahí donde vos tenés ese terreno no podés hacer un edificio de 12 pisos, no podés. Che, pero ¿cómo? No podés. La ordenanza no te lo permite. No te lo van a aprobar al plano. ¿Qué puede hacer este hombre? Construir por su cuenta. Y lo mismo, en algún momento va a ir un inspector y le va a pedir la documentación y le van a parar la obra. O sea, es un problema y se genera un problema por una cuestión de algunos propietarios que no les interesa la normativa y de algunos profesionales que no las leen, tampoco les interesa y no la leen. Entonces, esta ordenanza es muy importante. Es la primera ordenanza que nosotros ponemos, la primera ordenanza que nosotros vemos cuando nos presentan un plano. Nos presentan un plano y nosotros decimos, eso que está en el plano se puede hacer donde está. Si no, si es un plano de obra, si es un relevamiento y ya está construido, ese plano sale no aprobado, ni siquiera se lo revisa, sale no aprobado. No importa que esté hermoso, que sea lo más lindo del mundo, el plano está no aprobado. ¿Por qué? Porque no le da el uso, es un relevamiento. Ahora, si es una obra nueva, ni se lo corrige, se lo devuelve al profesional y se le dice, reformula el proyecto porque eso que vos querés hacer ahí no está permitido, no se puede, no se puede.
Esta ordenanza es muy importante y es muy importante que ustedes como profesionales, como arquitectos, la tengan en cuenta siempre, siempre la tengan en cuenta. Antes de hacer cualquier trabajo, antes de decirle al propietario, sí, dale, yo te hago la torre ahí, hay que decirle, pará, déjame que vea la normativa y te digo hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Esta ordenanza es muy importante, al punto que es con la que nosotros empezamos la corrección. Bueno, antes de esto verificamos otras cosas, ¿no? Que son la línea municipal y la acreditación de la titularidad. También tenemos que saber que la persona que está tratando de construir algo en un lote es el propietario, ¿sí? Tiene que presentar una acreditación de titularidad, escritura, un boleto de compraventa actual, lo que sea que demuestre que él es dueño de esa parcela, de ese lote donde quiere hacer lo que sea que quiera hacer. Entonces, esta ordenanza es muy importante. Yo les recomiendo a ustedes que en la práctica, en su día a día como profesionales, siempre la consulten, siempre la consulten, porque no es tan solo lo que le estoy diciendo que un edificio, por ejemplo, un edificio, no, una actividad comercial. Yo quiero poner una tornería en una zona residencial y no está permitido poner una tornería en una zona residencial. A veces las actividades comerciales también son muy, muy, muy nocivas, muy dañinas. Un taller de motos que te pone al lado de tu casa, donde vos abrís la puerta y tenés 20 motos ahí en la vereda tuya, tenés todo el día ruido, todo el día que están con la moto, el humo, no está permitido eso. Entonces, las actividades comerciales también, no tan solo cuando ustedes lo llamen para hacer un proyecto, cuando lo llamen y digan, che, mira, vos sabés que quiero hacer acá un local comercial porque quiero poner un taller, y vos tenés que decirle al propietario, mira, ese taller que vos querés poner ahí, no, si vas a hacer plano, no te lo van a aprobar ese plano. La ciudad está llena de talleres de moto al lado de casa, por supuesto, está llena. A la gente le importa, como siempre digo, el lote es propiedad privada, es mío y yo hago en el lote lo que quiero. Y ahí hay un problema serio ahí, pero bueno, pero pasa todos los días. Pero si se quiere hacer las cosas bien, hay que consultar esta ordenanza. Cuando ustedes como profesionales los llamen y les digan, che, quiero hacer tal cosa, dale, ya te digo, déjame que vea la normativa municipal. Eso es fundamental. Y esta ordenanza es muy importante, es la primera que nosotros vemos. Profe, Después, sí, ahí en la diapositiva anterior me quedé con eso de que no se puede construir la vivienda colectiva en R3. ¿A qué se debe? ¿Es por una capacidad de los servicios, por mantener un perfil? ¿Con qué no, se justifica? no, yo creo que eso cuando se hizo, esas zonas eran potencialmente zonas exclusivamente residencial baja, ¿no? Porque el Sí, edificio es también residencial. Entonces, como digo, por vocación, como que se veía que esa zona iba a ser una zona residencial baja, dijeron, mira, en esta zona no vamos a permitir hacer edificios de más de 3 pisos. Yo creo que responde a eso, porque la verdad que cuando esa ordenanza se creó, yo no estuve invitado en la creación de la ordenanza, así que uf, no sabría decirte cuál ha sido el criterio que se ha tomado. Yo creo que ha sido eso. Yo creo que ha sido eso. Porque vos decís, ¿por qué no han puesto la R? Si vos ves en el norte no hay ninguna R3, si ves en el sur no hay ninguna R3. Las R3 están más bien en la parte central de la ciudad, del plano, y son 3 lugares específicos donde hay R3. Seguramente yo por lo que los veo ahora son esa zona donde están, que es por ejemplo toda la zona de la Chacarita y ahora toda la zona oeste. esas son zonas, Esas son las zonas, digamos, potencialmente con mayores posibilidades de crecimiento urbano de casas. Si ustedes se ponen a pensar, la Chacarita siempre ha sido la zona de un barrio residencial, de un barrio de alta categoría, ¿sí? Tener una casa en la Chacarita siempre ha sido una cosa de estatus, ¿viste? Lo mismo pasa acá en el oeste. Tener una casa que no es lo mismo, hay zonas que son desfavorables, que son deprimidas dentro de la ciudad. Por ejemplo, toda la parte acá del este de los ejidos que le dicen,
Siempre que a vos te dicen, che, querés comprar una casa en los ejidos, vos lo pensás 2 veces, vos decís, no sé. En cambio, si a vos te ofrecen una casa y tenés la posibilidad de comprarla, obvio, te la ofrecen acá en el R3 que está al oeste, o te la ofrecen en el R3 que está en la Chacarita, vos decís, es una zona hermosa, y es una zona hermosa. Cuando vos llegás a esa zona, a la vez que está diseñada, que tiene arbolado, que tiene calle amplias, que tiene casas hermosas que están retiradas, son zonas residenciales, digamos, de alta categoría. Yo entiendo que eso es lo que se ha tenido en cuenta para preservar esa calidad edilicia y ese estatus ahí, se ha decidido no permitir hacer un edificio de 18 pisos dentro de ese sistema que ya está consolidado como casitas, con casas residenciales buenas, de buena calidad, digamos, de un alto nivel económico de las personas que viven ahí. Creo que eso ha sido lo que se ha tenido en cuenta. No sé si te ha convencido la respuesta. Sí, igual es algo que, bueno, ya queda fuera de nuestro criterio, va, no tanto criterio, pero queda fuera de nosotros ya, modificar. Claro, esta ordenanza se está modificando hace 5 años, pero nunca he visto yo el resultado de la modificación. Seguimos aplicando seguimos con esta es la que se aplica. Así Bien, que en esa zona R3, y otra cosa, por ejemplo, un edificio a partir del cuarto piso tiene que tener ascensor, sí o sí, sí o sí. Por ejemplo, si alguna vez les toca hacer, ahí vos sabés que a partir de 4 pisos tenés que poner un ascensor. Ya no es que escalera, ¿viste? Sí o sí un ascensor. Bueno, sigamos con la otra ordenanza. Disculpe, Sí. ingeniero, ahí, hablando de la R3, ahí en la tabla esa de nomenclador de actividades, viviendas colectivas está marcado con amarillo, es decir, condicionado. ¿Cuál es la condición o el condicionamiento de la ordenanza ahí, digamos? Si vos te fijas, eh, cuando se termina el nomenclador, no lo leo yo ahora porque está borroso, pero no sé si ves ahí a donde he puesto yo el cursor, no sé si se ve, ahí al lado, no sé qué dice, no lo puedo leer, pero ahí hay unos numeritos, no sé si ustedes los ven, a donde, si vos vas de izquierda a derecha, se terminan los colores del nomenclador y Sí, ve sí, unos, lo veo los números, sí. y ve unos números. Bueno, el color amarillo es condicionado, el verde es conforme y el rojo es no conforme. O sea, si una actividad comercial tuya te da verde, quiere decir que es uso conforme, que está bárbaro donde vos estás desarrollando o querés desarrollar o querés construir eso. Si te da amarillo, quiere decir que es condicionado, tiene una condición. Esa condición está en un numerito que está ahí. Ese numerito, luego está explicado en el cuadro que está abajo, tiene que ver con el estacionamiento, con las superficies, con la cantidad dije, de estacionamiento que tenés que dejar. O sea, ese color amarillo es un condicionamiento que está dado por el número que sigue ahí. O por ahí está condicionado, atado a una ordenanza aparte, por ejemplo, cuando vos querés desarrollar una actividad, por decirte, vos querés hacer un boliche, querés diseñar un boliche para bailable, con pistas, con esto, con piscina, con lo que sea, y bueno, por ahí te va a dar amarillo, y cuando vayas al otro lado te va a decir condicionado por la ordenanza de espectáculos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que aparte de leerte esta ordenanza, te tenés que ir a leer la ordenanza de espectáculos públicos para ver todo lo que te pide esa ordenanza, y tenés que cumplir con todo lo que te pide esa ordenanza para que esa actividad la puedas desarrollar en ese lugar, en esa zona que está de amarillo, a donde a vos te han hablado para hacer ese boliche fantástico, ¿viste? Hermoso. O sea, para eso sirve este nomenclador, y para eso sirve esta zonificación. Es muy importante. Es la ordenanza que ustedes siempre tienen que consultar, siempre tienen que ver. Y si no entienden, van al municipio y piden hablar con alguna persona, con algún corrector, con cualquiera, y le dicen, che, mira, yo quiero hacer esto, ¿qué pasa en esta zona? Y listo, lo empezás a ver y te fijas si se puede o no se puede. Me había Perfecto, olvidado el gracias. nomenclador. Bien.
esta es mucho más compleja, acá tenés que ver muchas cosas, hay muchos condicionantes. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo, ustedes dicen una clínica con internación, o sea, vos decís, bueno, si hago internación tengo que tener una zona donde tengo habitaciones y en esas habitaciones tengo camas. Y aparte en esa clínica tengo profesionales, médicos, tengo médicos, oftalmólogos, dentistas, tengo 20 profesionales y tengo una zona de internación de 20 camas. Bueno, el condicionante es un estacionamiento por profesional. Por ejemplo, si vos tenés 10 profesionales trabajando en tu clínica, tenés que tener 10 estacionamientos. Y si tenés 20 camas, también tenés un estacionamiento relacionado con la cantidad de camas. O sea, esta ordenanza es muy importante en eso, porque a veces te construyen cosas hermosas y te ponen 3 estacionamientos y resulta que tienen 10 médicos y tienen 40 camas. Y es inviable hacer lo que quieren hacer en ese terreno, o al menos de la manera que está proyectado. Es inviable, no hay chance de hacer eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no revisaron la ordenanza, no se pusieron a ver la ordenanza. O sea, a vos te dicen, yo quiero hacer una clínica en tal lado de 5 pisos, bueno, listo, ya déjame que vea la 4360 y te digo si las podemos hacer. Ahí no se ponen a proyectar los muchachos, proyectan, hacen un proyecto hermoso, se lo venden al propietario, se lo venden al cliente, el cliente le paga, hace esto, compra aquello, hace memoria, y cuando lo trae al municipio dicen, che, no se puede hacer. Uf, no sabes el problema en el que te metes como profesional, no sabes el problema en el que te acabas de meter. Te pueden hacer un juicio, te pueden acusar de estafa, cualquier cosa, por no haber leído la ordenanza 4360. Es muy importante esta ordenanza. Bien, seguimos. Esta es la otra ordenanza que es muy importante también. La 887 del 77. 2484-95 tiene una modificatoria. Loteos y retiro de verde. Acá se ven las dimensiones de los lotes, los anchos de calle, montones de cosas, pero fundamentalmente eso que dice retiro verde. ¿Qué quiere decir? Que dentro de tu lote y a partir de la línea municipal, porque no es que en cualquier lado del lote vas a dejar el retiro verde, no, no es que yo en el fondo, mira, tengo un fondo de 10 metros, no, eso es el fondo. El retiro verde es otra cosa. El retiro verde se deja a partir de la línea municipal hacia el interior del lote. O sea, tenés calle, vereda, empieza el lote, donde está la línea municipal, donde empieza tu lote hacia el interior, tenés que dejar el retiro de verde. Se llama espacio de restricción al dominio. Dependiendo del lote y dependiendo del uso del lote, tienen una diferencia en su cantidad de metros que se exige. Y tenés las zonas estas pintadas de verde. La zona que está pintada de verde en la ciudad, en esa zona es exigible el retiro verde. Y vos fíjate que ahí vuelve a coincidir la zona de la Chacarita y la zona del oeste, en donde hay un retiro obligatorio de verde, que tiene que ver también donde no se pueden hacer vivienda colectiva en altura. Y vos fíjate que todo lo que es la zona centro, todo el norte, el sur en parte y otra parte del sur sí tiene retiro verde. ¿Qué es el retiro verde? Tenés que, en el caso de un lote común en el cual hay una vivienda particular, o sea, una vivienda que ha sido construida por el propietario de ese lote, ha construido la vivienda, ya sea que lo hizo con su dinero, vendió el auto y construyó, o recibió una herencia, o sacó un préstamo, pero él construyó una vivienda con un diseño único, digamos, con el diseño que él quiso, ya sea que lo hizo él, que contrató un profesional, lo que sea. Hay una vivienda particular. ¿Por qué se le dice particular? Porque no es una casa de barrio, es una vivienda particular. Hay el retiro que se exige a partir
de la línea municipal es de 4 metros. A partir de la línea municipal hacia el interior de tu terreno no podés construir. Podés hacer una cochera con materiales livianos, con tubos, con palos, con techo de chapa. Y si llegas a construir con algún material, ponele, si querés hacer una losa, tiene que ser con un techo inclinado, para que luego no puedas edificar arriba de la cochera esa, hacer la piecita con el baño para alquilar. No, techo inclinado tiene que ser. Lo único que se puede construir en ese espacio de restricción al dominio es una cochera. Y esta debería estar pegada a la medianera y debería ser con materiales livianos, tubos, rollizo, techo de chapa, media sombra, así, algo muy. Y si es que se autoriza una construcción de material, el techo tiene que ser inclinado, no hay otra posibilidad. Entonces, en un lote en donde hay una vivienda particular, en un lote entre medianeras, la distancia que se dejan es a partir de la línea municipal hacia el interior del lote, 4 metros. Cuando el lote es en esquina, tiene otra figura, otro dibujo, que está aquí a la derecha en la parte superior, en donde en un lote particular tenés los 4 metros hacia el interior, en el martillo, en las esquinas, por 3 metros, y luego 1,50 a lo largo de todo el lote, y luego en la parte superior vuelve a repetirse el martillo de 4 metros de profundidad por 3 de ancho, cuando es un lote particular. Ahora, cuando es un lote donde hay una vivienda que ha sido construida con fondos del Estado, provincial, nacional, a través de bancos, hipotecarios, nación, lo que sea, es otro régimen. Se le exige 3 metros, no 4 como al otro, 3 metros de retiro obligatorio. Y el lote en esquina, el martillo, en vez de tener 4x3 como tiene el otro, tiene 3x3, y el 1,50 siempre a lo largo de todo el lote. Bueno, esta ordenanza es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, o sea, cuando nosotros vemos un relevamiento que ya la gente ha construido sobre el espacio de restricción al dominio, listo, plano no aprobado, invasión al espacio de restricción al dominio, eso ya les restringe en parte muchas actividades. Hay muchas actividades comerciales que para llevarse a cabo necesitan tener un plano aprobado. Hay otras que no, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, otra cosa que te puede traer problema es cuando vos tenés dentro de tu lote 2 o más unidades habitacionales independientes y querés hacer una subdivisión porque querés dejarle una para cada hijo. Bueno, si tu plano no está aprobado, no se puede hacer esa subdivisión. No se puede hacer esa subdivisión. O sea, el plano aprobado, a pesar de que mucha gente no le da mucha importancia, tiene todavía su peso legal, su importancia para algunas cosas. No para todas, pero las tiene. El plano se presenta porque vos tenés una necesidad de hacer algo, si no la gente no presenta el plano casi nunca, ¿viste? La gente lo presenta cuando quiere poner un comercio, cuando quiere hacer una venta, cuando quiere hacer un alquiler. Ahí presenta el plano porque aparte te lo exigen, porque cualquier contrato de alquiler que vos hagas tiene que tener un plano aprobado, más el plano de servicio contra incendio, ¿sí? Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, esta ordenanza es muy importante y es la segunda ordenanza que usted tiene que tener en cuenta a la hora de proyectar. Lo primero que tienen que saber es, lo que yo quiero hacer, ¿está permitido en esta parte de la ciudad? Sí está permitido, listo, ¿ya lo vieron? Bárbaro, lo puedo hacer. Ahora, van con esto y dicen, che, lo que yo quiero construir acá, que yo tome todo el terreno, lo ocupe a todo el terreno con mi proyecto, o pienso ocuparlo, o el propietario quiere ocupar todo el terreno con el proyecto.
Vos tenés que ver esta ordenanza y decirle, mira, vos estás en la zona donde no se puede construir en el espacio de restricción al dominio, o sea, no podés ocupar el 100% de tu terreno, no podés, tenés que dejar esta restricción, porque ¿qué pasa? El propietario dice, quiero ocupar todo, entonces se mandan un proyecto hermoso, fabuloso, ocupan todo el terreno, y cuando viene al municipio, invade el espacio de restricción al dominio, ¡pac! Se lo rechazan, ni se lo corrige, se le dice, toma, anda, reformula todo, libérame el espacio de restricción al dominio y recién vemos. Y otra vez el mismo problema con el propietario. Ya hicieron un proyecto hermoso, y quizás hasta cobraron parte de honorario. Ya el propietario pagó una memoria de cálculo. Ya el propietario, como en la parte de adelante iba a poner no sé qué cosa, ya compró que todo un daño material, todo un daño económico, y, y más que eso, todo un esfuerzo, todo un tiempo de trabajo de ustedes tirado a la nada, que hay que hacerlo de nuevo, y no tan solo hacerlo de nuevo, pueden estar en una situación complicada y hasta el propietario les puede hacer un juicio, lo mismo que con la ordenanza anterior. Puede decirle, che, vos me hiciste un daño acá, me jodiste la vida y yo quiero que me lo devuelvas, ¿viste? Entonces, es muy importante también consultar esta ordenanza. O sea, yo ya sé que lo que quiero hacer lo puedo hacer porque ya consulté la ordenanza anterior. Bárbaro. Ahora veo esta ordenanza y digo, che, ¿puedo ocupar el 100% del terreno con el coso? Si está en la zona que está pintado de blanco, sí puedo ocupar el 100%. Ven que hay unas zonas azules, ahí tampoco se puede ocupar el 100%. Ahí hay un retiro también. Entonces, listo. Me tomé el trabajo de ver esta ordenanza. Ya sé que al proyecto lo puedo hacer donde quiero porque ya consulté la primera. Ya sé que puedo ocupar o no el 100% del lote. Bueno, acá nos vamos a la otra ordenanza. Esta es importantísima, pero es a la que menos importancia le da, que es el Código de Espacios Verdes y Arbolado Urbano. El arbolado urbano es muy sencillo. Simplemente en un lote que tiene 10, 12 metros, vos podés poner dos especies arbóreas, no podés poner más porque tenés que dejar un ingreso peatonal y un ingreso vehicular. Entonces tenés ya como que el 60% del lote disponible para poner estas especies arbóreas. O sea, a lo sumo vas a poner dos árboles. Ahora, si es un lote en esquina que tiene un lado mucho más largo, quizás ahí puedas poner tres especies arbóreas y en la otra parte corta quizás una o eventualmente dos, dependiendo. Si es una casa, capaz que sí. Pero los lotes en esquina siempre se usan para hacer dúplex. El dúplex no es vivienda colectiva. ¿Por qué? Porque cada unidad habitacional tiene su ingreso independiente por la vía pública. Cada dúplex tiene su cochera y su puerta para ingresar a ese dúplex. Están todos pegaditos, sí, pero todos tienen su ingreso particular y adentro tienen una escalera para, para esa unidad habitacional, no como un edificio colectivo en altura que tiene una escalera común para todos. Vos querés ir al segundo piso, al departamento B, tenés que subir esa escalera. Y si querés ir al tercer piso, esa escalera no tiene cada piso, cada unidad habitacional una escalera. Bueno, en el caso de los dúplex, no se consideran viviendas colectivas. ¿Por qué? Porque cada una son viviendas, unidades habitacionales autónomas, ¿sí? Entonces, esta ordenanza es muy importante en el caso del arbolado urbano. El arbolado urbano, para tu propia casa tener un árbol te disminuye muchísimo la temperatura, y ni hablar si sos un peatón y tenés que caminar. Yo les digo a ustedes, y siempre digo esto, hagan esta experiencia. Catamarca, enero, 3 de enero, 3 de la tarde, 43 grados. Caminen una cuadra que no tenga ningún árbol y luego vayan y caminen una cuadra que esté totalmente arbolada.
Ahí ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene un árbol. Ahí se van a dar cuenta, ahí van a entender el por qué es importante tener un arbolado urbano. Es muy importante. Te baja la temperatura en manera... O sea, vos podés estar debajo de un árbol, podés estar 3 días si querés, aquí, con 43 grados. Pero afuera, no sé, a la hora te desmayas, te insolas, te tienen que internar. O sea, es muy importante el arbolado urbano. La gente no le da la importancia. Algunos no quieren poner árboles, otros talan a los árboles, sacan, los destruyen, los queman, hacen cualquier cosa. Bueno, eso en relación al arbolado urbano. Pero si ustedes ven ahí que dice código de espacios verdes, los espacios verdes ya están relacionados con algo un poco más importante dentro de una ciudad, que son los barrios. Todos los barrios tienen que tener un espacio verde. O sea, ¿qué es un espacio verde? La placita del barrio. Es un espacio verde. Ustedes vieron que siempre cada tanto, cada 3, 4 manzanas hay una plaza. Bueno, en algún momento se ha respetado eso por sentido común. Cuando se hicieron todos los barrios en la zona norte, ¿qué hacían las empresas constructoras? Presentaban los planos y decían 25 viviendas. 25 viviendas, por la cantidad de viviendas no se le exigía un espacio verde, porque yo creo que es a partir de las 50 viviendas que te piden un espacio verde. Entonces, las empresas constructoras presentaban planos de 25 viviendas, después otras 25 viviendas, después resulta que vos tenías 300 viviendas y no tenías ningún espacio verde. No tenías ninguno. Y el espacio verde es muy importante. El espacio verde se creó justamente por la necesidad del hombre de tener un lugar verde, de tener un contacto con la naturaleza. Se crearon las plazas porque durante la revolución industrial la gente del campo se fue a trabajar a la ciudad, obnubilada por la revolución industrial, y resulta que las ciudades vivían todos hacinados en casitas, en bloques que eran unas casas así de ladrillo que hacían los ingleses de 3 pisos, donde te metían 10 casitas dentro de esos bloques y la gente vivía, tenía una sola ventana, no le entraba la luz, no nada, era un desastre como vivía la gente ahí. Y de ahí a dónde se iba, a la fábrica, y de la fábrica a la casa. O sea, la gente se empezó a alienar de a poco. Entonces alguien dijo, che, hagamos un lugar donde esta gente pueda ir un día a la semana a tomar aire, que los chicos vayan a correr, ¿viste? Que se revuelquen en el suelo. Y así salieron las plazas. Y alguien dijo, che, hagamos una plaza, hagamos un espacio. ¿Un espacio con qué? Porque vos podés hacer una plaza que no tenga nada, una plaza seca, que tenga banco. No, estas plazas no eran plazas secas, eran plazas que tenían pasto, que tenían fuentes con agua, que tenían árboles, que es la naturaleza misma. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando le dicen naturaleza, paisaje? ¿En qué piensa? En la montaña, el arbolito y el río, en eso piensa uno. La primera imagen que se te representa en la cabeza cuando vos te hablan de naturaleza. Entonces las plazas tenían eso, tenían el verde del pasto, los árboles, las fuentes, y la gente iba y se sentaba y era de todo, y vos podías disfrutar de una plaza, podías ir a tocar la guitarra, podías ir a tomar mate, podías ir a hacer una tarea, podías ir a andar en bicicleta. La plaza se creó porque era una necesidad y muy importante, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque yo sostengo esto, nosotros más allá, como seres humanos, que vivimos en enormes ciudades que tienen de todo, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando nos vamos a vivir a un departamento, compramos una maceta porque queremos tener una planta, tenemos la necesidad interior, ya lo tenemos en los genes. ¿Por qué lo tenemos en los genes? Porque nosotros venimos de ahí. Si nosotros éramos monos que vivíamos arriba de los árboles, y ahora somos todo esto que somos y hemos evolucionado y tenemos ciudades hermosas, pero la necesidad del verde la tenemos adentro, ¿no? No hay manera de sacarnos la necesidad del verde. El verde nos hace bien, nos hace feliz. ¿Qué es lo que queremos? La casa de campo, el aire puro, el río, porque es algo que está dentro nuestro, es algo que está dentro nuestro. Entonces, el arbolado urbano, el espacio de restricción al dominio y una plaza son muy importantes dentro de una ciudad, no tan solo para la ciudad, para nosotros mismos. Nosotros tenemos la necesidad de estar en contacto con la naturaleza.
No podemos vivir todo el tiempo en un ambiente, aunque ahora con esto de los celulares hubo un cambio tremendo, pero en un momento de la vida, en un momento de la vida crecemos, maduramos, evolucionamos y dejamos un poco atrás el celular y volvemos a la naturaleza, volvemos al verde. Entonces, esto que dice Código de Espacio Verde es eso, eso tiene que ver con la creación de espacios verdes dentro de la ciudad, de plazas, plazoletas, paseos, parques urbanos, jardines botánicos, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, que nos hace bien, que nos hace mucho bien, ¿no? Nos hace mucho bien porque, como les digo, es algo que tenemos adentro, es algo que no es más fuerte que nosotros. Nosotros cuando nos vamos a vivir en una casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Ponemos el césped y lo regamos todos los días porque nos gusta abrir la ventana y ver el césped, ver un árbol, tener un limonero, tener un naranjo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, nosotros éramos monos que vivíamos arriba de un árbol y comíamos el fruto que tenía ese árbol, lo que sea que haya tenido, comíamos. Y eso es algo que nos quedó en los genes. Entonces, esta ordenanza también, aunque no le dan la importancia que le tiene que dar, y si bien yo todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo desde el punto de vista de un ambientalista, ¿sí? Que va un poco más allá del ciudadano común, es muy importante. Es muy importante. Y ustedes como arquitectos, y más como arquitectos de una carrera de arquitectura que tiene una clarísima orientación ambiental. Me parece a mí que la carrera de arquitectura de Catamarca, a diferencia de otras carreras de arquitectura de la República Argentina, tiene una orientación ambiental muy clara, muy definida, muy concreta. Entonces, ustedes, como futuros arquitectos, hagan hincapié en el verde, hagan hincapié en el ambiente, tengan en cuenta eso a la hora de proyectar, de diseñar, a la hora de formar parte de un equipo interdisciplinario que va a trabajar sobre el crecimiento y la ordenación de una ciudad. Más allá de la mirada urbanística, que es el métier, es la materia, es lo importante de ustedes, lo urbano, lo construido, lo duro, tengan en cuenta también la mirada sobre lo blando, sobre el verde, sobre los organismos vivos, porque el verde son organismos vivos, los árboles son organismos vivos, y el pajarito que vive en el árbol es un organismo vivo. Si bien no tiene el mismo desarrollo ni la misma capacidad, nosotros estamos en la punta de la pirámide de evolución, somos lo más grande que hay, pero así también hacemos cada cosa. Entonces, denle un poquito más de importancia al verde, a la vida, al ambiente, al momento de diseñar, al momento de formar parte de equipos interdisciplinarios, al momento de hacer una intervención importante a gran escala dentro de un territorio. Bien, bueno, acá me excedí un poco porque esto me apasiona, esto es para mí lo que más me gusta. Pero esta ordenanza es muy importante, ¿sí? Es muy importante esta ordenanza. Seguimos con otra. Una vez que ya sé que lo que quiero hacer, lo puedo hacer ¿dónde? Que ya puedo usar todo el lote o no, y que ya sé qué tipo de arbolado voy a poner, o bueno, si tengo que hacer una plaza, lo que sea, de acuerdo a la escala en la que esté trabajando, viene la ordenanza más importante a la hora de diseñar una vivienda o un edificio. Esta es la ordenanza más importante a la hora de diseñar una vivienda, un edificio, una veterinaria, una clínica, un almacén, lo que sea que ustedes vayan a diseñar. Esta es la ordenanza específica que le va a ayudar o le va a arruinar el diseño. Esta es la ordenanza, la 2843 del 95, que se la conoce como Código de Edificación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta es la más importante? Porque esta es la que, en cierta manera, los va a limitar en el diseño.
de alguna manera los puede llegar a limitar en el diseño, si ustedes no la saben manejar, no la saben interpretar. ¿Por qué? Porque partamos de la unidad mínima, como yo siempre digo, la casa es la célula. La casa es la célula de una ciudad, así como el ser humano tiene una célula, y cuando vos vas uniendo célula con célula, termina formando un ser humano. Bueno, la casa es la célula. Vos vas uniendo casa con casa, haces una cuadra, haces un barrio, haces una manzana, haces un barrio, haces una ciudad, haces un mundo. O sea, la casa es la célula, es la primera unidad, digamos, que tiene una ciudad. Entonces, lo que a ustedes les va a tocar diseñar en porcentaje, en mayor cantidad, es una casa, una vivienda. A ustedes les va a tocar. Bueno, va a haber algunos profesionales que van a tener más capacidad, más suerte, entre comillas, y van a trabajar en otros edificios, en otros tipos de construcciones. Y hay algunos que van a trabajar en casa y en casitas, en casas lindas. Pero la casa va a ser el elemento sobre el que ustedes siempre se van a desempeñar, donde ustedes siempre van a mostrar sus capacidades, su aprendizaje y su sentido común. Entonces, el código de edificación regula no tan solo una vivienda, regula todo, pero para ir de manera ordenada vamos a empezar con una vivienda. Yo cuando diseño una vivienda y no quiero tener problemas con el código de edificación, tengo que respetar, por ejemplo, yo le voy a citar lo que a mí en la experiencia que tengo corrigiendo planos, siempre son los mismos problemas. El primer problema, los patios. Volvemos de nuevo al mismo. ¿Qué es el patio dentro de una casa? Es el verde, es la placita que nosotros tenemos. Es la placita que tenemos nosotros dentro de nuestra casa. Es el árbol donde nosotros vivíamos cuando eran monos, lo tenemos ahí dentro de la casa. Entonces el patio es muy importante. Los patios tienen una medida, una superficie. El patio tiene que tener un lado mínimo de 3 metros. Entonces vienen y te hacen un patio de 2,50, de 2 metros. Listo, rechazado. Patio no cumple. Aunque el código tiene una trampa. El código dice que el patio tiene que tener un lado mínimo de 3 metros y dentro de este se tiene que circunscribir un círculo de 3 metros de diámetro. Y ahí es donde está la falla del código y no sé por qué no hacen un papelito cortito y lo anulan. Y dice y cuando dice ahí es donde se pudre todo. Dice 9 metros cuadrados. Y algunos profesionales que no tienen para nada sentido común, te proponen un patio que tiene 1 metro por 9 y te dicen, che, pero yo tengo los 9 metros cuadrados que dice el código, estoy cumpliendo. Estás cumpliendo. Pero es un patio infame, es invivible, no tiene sentido. Estás haciendo una trampa y aparte de hacer una trampa, estás condenando a la persona que va a vivir ahí a no tener nada, porque ese patio es nada, por el solo hecho de decir, mira, yo cumplí. No, yo les aconsejo a ustedes, les sugiero, no les aconsejo, les sugiero que ustedes como profesionales el día de mañana no hagan eso cuando tengan que proyectar un patio. Cuando tengan que hacer una casa de cero y tengan que proyectar un patio, háganlo de 3x3, que es lo que corresponde. ¿Y qué es lo que se necesita como ser humano para tener un patio en la casa? No hagan esos patios de 1 metro por 9 total. El código dice 9 metros cuadrados. No sé por qué todavía eso no se corrige de manera inmediata dentro del código. Bueno, entonces es un problema con el que siempre estamos lidiando. Los patios los hacen mal, los hacen más chicos.
la otra cosa que siempre, siempre nos pasa. El lado mínimo de un local habitable son 2,50 metros. Menos de eso no se puede. ¿Qué es un local habitable? Es un local en el que vos permanecés, que vos habitás, en el que vos estás dentro de la casa. Puede ser un estudio, puede ser un dormitorio, puede ser el comedor. La cocina se la puede discutir, ¿sí? Porque es un lugar en el que vos vas a hacer una actividad y salís. No es que te quedás en la cocina 4 horas tejiendo o estudiando, ¿viste? No, la cocina cocina, inclusive cuando ya preparaste el alimento lo dejás en cocción y te va a hacer otra cosa. O si tenés un microondas, listo, lo dejás y se apaga solo, ni siquiera tenés que volver a verlo. Entonces la cocina se puede manejar de otra manera esa medida. Lo mismo el baño, lo mismo el lavadero, pero lo que es un dormitorio, lo que es un estudio, lo que es un estar, tiene que tener un lado mínimo de 2,50. Y a veces, porque como dicen, esto es un estudio, y lo hacen de 1,60 por 2, ¿viste? Y vos decís, no tiene que tener 1,60, tiene que tener 2,50. Y después, bueno, ya ves. Entonces, este código de edificación, ¿qué es lo que hace? Te regula muchas cosas dentro de la casa. Y esas cosas que regula dentro de la casa son las que ustedes tienen que saber a la hora de diseñar, para no hacer un mal diseño, para no hacer toda una cosa hermosa y después resulta que viene a la municipalidad y mira, este patio no sirve. Lo mismo la ventilación, esa es otra cosa con la que estamos lidiando todos los días. Ventilación e iluminación. ¿Qué dice el código? Que cualquier ambiente que vos hagas, tiene que tener una ventilación, tiene que tener una iluminación del 10%. ¿Qué quiere decir? Que la ventana que vos pongas, la ventana, porque las puertas no ventilan, esa es otra cosa que por ahí quieren. Mira, pero tengo una puerta y la abro. No, pero vos no estás con la puerta abierta, vos estás con la puerta cerrada. Lo que eventualmente podés abrir es una ventana. La puerta la cerrás. Entonces las puertas no ventilan, salvo que sean ¿qué? Puerta-ventana. La puerta-ventana es otra cosa, tiene otra dimensión, tiene otra forma, no es una cosa maciza, tiene vidrio, a veces tiene 2 hojas. Bueno, entonces la ventilación, ¿qué dice? Que el ambiente tiene que tener un 10% de ventilación. ¿Cómo se entiende eso? Que la abertura que vos coloques para ventilar ese ambiente tiene que tener el 10% de superficie del tamaño total del local. O sea, si el local tiene 10 metros, la ventilación tiene que ser de 1 metro. La ventana tiene que tener 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el local tiene 10 metros. Entonces la ventana tiene que tener el 10%. 1 metro. ¿Sí? Y la ventilación tiene que cumplir con el 50%. O sea, la mitad de la iluminación tiene que ser la ventilación. ¿Por qué? Porque las ventanas corredizas, cuando vos la abrís, no la podés abrir en su totalidad. La abrís una sola hoja, abrís el 50%, la otra hoja queda fija. En cambio, la ventana de abrir común, sí. La ventana de abrir común sí ventila el 100%, si querés. La ventana corrediza ventila el 50%. La ventana balancín, esa que vos abrís y queda en el medio de manera horizontal, esa ventila el 100%. Esa ventila el 100%. Por ejemplo, un tipo de ventana que se usa mucho ahora, que se llama la ventana proyectante. Es una ventana que vos la abrís en el sentido hacia arriba, no sé si me entiende lo que les digo, la abrís hacia arriba. Esa ventana solo ventila un 30%, o sea, cuando vos pones una ventana proyectante, no estás cumpliendo con lo que dice la ordenanza del 50% de ventilación, estás con un 30%, te están faltando un 20%. Entonces, cuando vos pones ese tipo de ventanas, tenés que poner más ventanas para poder cumplir con eso. Esta ordenanza
está en eso, dentro de la corrección, dentro del diseño. Entonces, y es muy importante, hasta tiene que ver con la ubicación del tanque. Vos tenés que ubicar el tanque de agua mínimo a 60 centímetros del eje medianero. Mínimo, mínimo. Lo ideal son 80. ¿Qué hacen todo? Pegan el tanque, lo ponen al tanque de agua sobre el eje medianero, porque bueno, por ahí en el diseño les queda hermoso, les queda así, les queda asado. No, no cumple, no cumple, no cumple. Entonces, esta ordenanza te condiciona muchísimo a la hora de diseñar y es muy importante para cerrar el proyecto. Para cerrar el proyecto, una vez que vos ya entendiste que lo que querés hacer, donde lo querés hacer, se puede. Que si querés ocupar el 100% del lote, lo podés ocupar. Ya sabes qué tipo de árbol vas a poner de acuerdo a tu vereda. Bueno, ahora cuando haces la casa, tenés que tener en cuenta esta ordenanza para cerrar el ciclo, para cerrar el círculo y hacer una casa funcional, hermosa y que cumpla con la normativa municipal. Porque puede ser todo lo otro y si no cumple, estamos complicados, estamos complicados. Entonces, cuando se trata de una vivienda, es eso. Pero si vos tenés que proyectar, por decirte, un edificio en altura, bueno, esta ordenanza también te regula un montón de cosas en un edificio en altura. Ya los patios a veces adquieren otra dimensión, ya cuando vos te pasas de 3 metros vas a 6 metros, vas, digamos, a 12 pisos, a 10 pisos, ya los patios tienen que cumplir, ya no solo un patio de 3 metros, ya tenés que hacer un patio más grande porque ya hay otra figura que se tiene que implementar dentro de ese patio, ya pasamos a otro nivel. ¿Por qué? Y porque el proyecto pasa a otro nivel. No es lo mismo hacer una casa de 80 metros cuadrados que hacer un edificio de 16 pisos. No es lo mismo, claramente. Ya son otras las condiciones. Ya son otras las condiciones. Y algo que siempre, siempre, siempre hacen y siempre les tenemos que corregir a los profesionales es que cuando vos haces unidades habitacionales diferentes e independientes, las ventanas de estas unidades habitacionales tienen que estar a 6 metros. Ah, pero el patio lo tengo que hacer de 3 metros. ¿Por qué? Porque son unidades habitacionales independientes y cada una tiene que tener su patio. Y si cada una tiene su patio de 3 metros, ¿cuánto es 3 más 3? 6. Las ventanas tienen que estar a 6 metros, enfrentadas. Estamos hablando de ventanas enfrentadas. Cuando vos haces unidades habitacionales independientes y por esas cuestiones del diseño te quedaron enfrentadas las ventanas, tienen que estar a 6 metros. Cuando vos haces una unidad habitacional independiente y esa ventana da la medianera, tiene que estar a 3 metros del eje medianero, la ventana. 3 metros. Los balcones tienen que estar a unos 50. El balcón, ese corrido, no lo podés hacer pegado al eje medianero. Ese balcón tiene que estar tiene que empezar a 60 centímetros del eje medianero. A 60 centímetros empieza el balcón corrido hasta que llega al otro lado donde está el otro eje medianero y 60 centímetros antes se termina el balcón. O sea, no es que el balcón tiene la longitud total del edificio y del terreno. Un detalle que eso del balcón, ¿no? Que todos le meten el balcón completo así. Y no, por lo mismo, por una cuestión de visuales cuando vos salís al balcón. Bueno, esta ordenanza es muy compleja y es muy importante a la hora del diseño. Todo lo otro, cuando ustedes han ido analizando todas las otras 3 ordenanzas, todavía en teoría no han hecho ni una línea. Todavía en teoría no han hecho ni una línea. Cuando empiezan a hacer las líneas, la ordenanza que tienen que tener en cuenta es esta, la 2843 del 95, el Código de Edificación. Esta es la ordenanza que tienen que tener en cuenta ustedes. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, una consultita. Sí. Hay con relación al tema de la ventilación. Cuando o sea, se puede compensar, digamos, el tema de la ventilación con respecto al tamaño de las ventanas con una ventilación por medios mecánicos. No, para las viviendas no.
Para las viviendas, la ventilación tiene que ser directa y a patios de primera categoría. ¿Cuáles son los patios de primera categoría? El patio 3x3. Hay patios de segunda categoría, hay patios de segunda categoría. ¿Quiénes pueden ventilar a patios de segunda categoría? Lavaderos y baños. ¿Cuánto es el patio de segunda categoría? 6 metros cuadrados. El de primera categoría tiene 9 metros cuadrados. El de segunda categoría tiene 6 metros cuadrados. Solamente lavaderos y baños pueden ventilar a un patio de segunda categoría. En el caso de viviendas, no se permite la ventilación mecánica. Algunos te dicen, no, pero tiene aire acondicionado. El aire acondicionado no ventila de ninguna manera. No es un elemento que se haya hecho para ventilar, es para dar un confort, para darte cierta temperatura ideal dentro de un ambiente, pero no ventila para Sí, nada. pero, por ejemplo, un extractor de aire. Tampoco ventila. Un extractor de aire te puede renovar el aire dentro de un ambiente, te lo puede renovar, bárbaro, pero no ventila, no ventila. Lo único que ventila, y la palabra lo dice, es ventana, una ventana, un ventiluz, dependiendo del ambiente. Los baños, como los baños son más pequeñitos, las ventanitas son más pequeñitas también, de acuerdo al tamaño del ambiente va a ir el tamaño de la ventana. Está bien, vos si querés ir a un ambiente enorme, le querés poner 400 ventanitas chiquitas, le ponés y cumplís. Pero generalmente en el diseño no funciona así, o sí, qué sé yo, ya depende de cada uno. Eh, la ventilación de los ambientes de primera categoría se hace con ventanas y hacia patios de segunda categoría. ¿En dónde están permitidas las ventilaciones mecánicas? ¿En dónde están permitidas las ventilaciones mecánicas? Están permitidas en aquellos locales que son de dimensiones extremadamente grandes, por decirte, el prototipo de estos son los tinglados. Los tinglados que tienen 12 metros de frente por 30, 40, 50, 60 de fondo, dependiendo de dónde estén. Entonces vos, a un ambiente de ese tipo, no sé, tenés que hacer, ni aún haciendo todo el frente de ventana te va a alcanzar, ¿me entiendes? Para ventilar. Entonces, en ese tipo de construcciones se permite la ventilación eólica o la ventilación por otros medios mecánicos. La mejor es la eólica porque es la más barata, o sea, vos funciona con el viento, que acá en Catamarca si hay algo que nos sobra es viento, entonces no tenés el gasto inicial de comprar el aparato, el ventilador eólico, ese lo instalás y ese empieza a funcionar las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Es la mejor la ventilación eólica. ¿Podés poner una ventilación mecánica? Sí, podés poner. Y esto les cuento aparte. El otro día vino un señor que vive al lado de Patagonia, ese bar que está por la Ilía. Ahí él tiene una planta alta y tiene un patio que lo separa de Patagonia. En Patagonia han puesto una ventilación mecánica a, a 10, a 15 centímetros del eje medianero, mal, tendría que haber todo mucho más allá. Es una ventilación mecánica, es un aparato grande, de dimensiones importantes, que lo enciende porque es eléctrico. Cuando lo encienden, se enciende un motor y empieza a funcionar. ¿Qué pasa? Ese motor hace un ruido insoportable, se mueven las chapas, ya el aparato es viejo. Es un ruido que a la persona esta le incomoda, no puede dormir, no puede dormir del ruido que hace ese aparato, que es un aparato mecánico. Entonces, ¿qué ha hecho? Es una presentación en el municipio, este hombre, ahora los de Patagonia tienen que levantar la pared, tienen que ajustar el aparato, hay que estudiar, un lío. Entonces, la ventilación eólica en ese sentido es maravillosa. A esos locales de grandes dimensiones sí se les permite poner ventilación eólica y además de ventilación eólica, en el caso de que sean esos famosos tinglados parabólicos con techo de chapa, podés intercalar una chapa translúcida cada tanto y logras así también una mejor iluminación. En ese caso, sí está permitida la ventilación mecánica. Y en ese caso nada más. O sea, los otros tipos de ambientes que yo he visto, y ustedes lo habrán visto en el Pasteur, tenés 40 consultorios uno al lado del otro y ninguno tiene ventana. Bueno, el Pasteur es de la familia Reina. Entonces, entonces está permitido. Pero el otro día fui yo al Pasteur, estaban todas las ventanas cerradas en un segundo piso y había, no sé,
100 personas. Era invivible el ambiente ahí, invivible. O sea, no tenía ningún tipo de ventilación, aunque tenía unas ventanas ahí, no había manera de que ventile eso. Bueno, eso aparte. Entonces, la ventilación esa que se llama forzada, en los baños, por ejemplo, está permitida la ventilación forzada. ¿Qué es una ventilación forzada? Es el ducto de ventilación que está conectado al inodoro, nada más porque es para ventilar el inodoro. Es un ducto que está ventilado al inodoro, un caño que sale y sale por arriba de la losa y tiene un sombrerete que cuanto más altura tiene mejor porque trabaja por diferencia de presión eso y supuestamente saca los olores por ahí. No hay como una ventana, como un ventiluz para ventilar. Pero en el caso de los baños, depósitos y vestidores está permitida la ventilación forzada, o sea la ventilación por tubo. En un vestidor se entiende porque justamente el vestidor es como un placar enorme al que yo puedo acceder, al que yo puedo estar y en el que eventualmente tengo la ropa a la vista, no es como un placar que está cerrado con una puerta. Entonces, ¿cuál es el problema de Catamarca? La tierra, el viento. Entonces, yo hago un hermoso vestidor y le tengo que poner una ventana, va a vivir lleno de tierra ese vestidor. Entonces, está permitido que el vestidor no tenga ninguna ventana. Obviamente, si dentro del diseño les coincide con una ventana que está abajo y le quieren dar continuidad al diseño arriba, le pueden poner una ventana al vestidor, no hay ningún problema. Pero si no le ponen, lo pueden ventilar con una ventilación forzada, con un tubo o con un eólico, mucho mejor, como quieran. Lo que es vestidores, depósitos y baños se pueden hacer con ventilación forzada. El resto de los ambientes tiene que ser ventilación natural, directa y a patios de primera categoría, dependiendo del ambiente. Ya sabemos que baños y lavaderos pueden ventilar a patios de segunda categoría. Ahora esas grandes dimensiones, los tinglados, todas esas cosas que te hacen esas grandes luces, esas grandes naves en donde te pueden poner montones de actividades, esas se las puede ventilar también de manera mecánica. La mejor para mí y la más barata es la eólica. ¿Sí? Bien, continuemos, que ya se me está acabando el tiempo. Bueno, brevemente vamos a decir que el código de edificación tiene 8 capítulos y en cada uno de los capítulos se ven distintas necesidades con las que tiene que cumplir un profesional para presentar un plan. El capítulo más importante es el capítulo 3, ahí donde se ven muchísimas cosas que tienen que ver con iluminación, ventilación, patio, dimensiones de escalera, cosas a la hora de proyectar una vivienda o cualquier tipo de edificio. De ahí están contemplados, por ejemplo, en el capítulo 7, las instalaciones eléctricas que nosotros, el municipio no las corrige, simplemente las verifica. Verifica que por cada circuito tengamos 15 bocas, el consumo no exceda tal cosa, es una corrección muy simple. Y ahí lo que tiene que ver con los desagües pluviales y las instalaciones en sí, el municipio no corrige. El municipio corrige obra y corrige estructura, nada más, nada más. O sea, la ordenanza, el código tiene esos 8 capítulos. El más importante son el capítulo 3, el 4 y el 5. De ahí los otros son más específicos, ¿sí? Esta ordenanza es muy importante que es la ordenanza, la 2588 del 93, que es la de preservación, patrimonio turístico, cultural, histórico y arquitectónico. El nombrecito. Es la que tiene que ver con eso que hablamos hace rato de la preservación del patrimonio, ya sea una vivienda, ya sea una escultura que esté en algún lugar de la ciudad, lo que sea que tenga un valor histórico patrimonial, esta ordenanza lo protege. Esta ordenanza se aplica solamente en la zona centro. ¿Qué quiere decir zona centro? Las 4 avenidas: Virgen del Valle, Alem, Belgrano, Güemes. Todo lo que está contenido dentro de esas 4 avenidas es la zona centro. Y ahí es de aplicación esta ordenanza. Y en esta ordenanza, a diferencia de la 2843, que es el código de edificación, o de la 887 del 77, que en algunos lados te permite utilizar el 100% del terreno, esta ordenanza de la 2588 no te permite utilizar el 100% del terreno. Tenés que aplicar el FOS y el FOT dependiendo del lote, dependiendo de la actividad,
Y además, tenés que dejar lo que se conoce como corazón de manzana. Hay lotes, que en el centro los hay, en el centro hay lotes que tienen 60, 70 metros de largo. Las cuadras del centro son cuadras de 130, 120 metros, son cuadras largas. Entonces hay lotes que llegan hacia el centro de la manzana. Bueno, ¿qué es el corazón de manzana? Se la divide la manzana en tres partes iguales en ambos sentidos. Y el cuadrado que queda en el centro de esa división es lo que se conoce como corazón de manzana. ¿Qué pasa ahí? Ahí no se puede construir. No se puede construir. Eso tiene que quedar como espacio verde. ¿Por qué? Porque en la zona centro no se exige retiro de verde. No se aplica la ordenanza 887 del 77. No se aplica, no hay retiro verde. Pero sí hay corazón de manzana y sí hay FOS y FOT en cuanto al uso de la totalidad del terreno. Bien, vamos a pasar porque ya no he podido hablar nada de las ordenanzas ambientales. Si te parece, Roxana, lo preparo para otra clase a lo que es ambiente y lo vemos en otro momento. ¿Sabes qué digo sobre eso, David? Continúa. Bueno, a esto ya lo vimos específicamente, lo vimos al sistema online de corrección de plano, lo vimos la otra vez, lo vimos paso a paso, cómo se hace, cómo hay que ser profesional matriculado, poseer clave, quit, todo lo demás, ya lo vimos paso a paso cómo se hace y no vale la pena que me ponga a explicarlo de nuevo. Creo que ya lo hemos visto. Ustedes ya saben que el día que se matriculen como profesionales le van a otorgar un número, una clave, y con esa clave van a poder subir toda la documentación al sistema online de corrección de la municipalidad. Cuando ya se terminó de ver dentro del sistema online, recién se imprime en formato papel y recién se lo reingresa de nuevo a los colegios, al catastro de la provincia, vuelve al municipio, en el municipio hacen una inspección para constatar si es un relevamiento que realmente lo que se presentó. El plano es una declaración jurada, no se olviden, el plano es una declaración jurada bajo responsabilidad del profesional actual. O sea, la persona que firme ese plano es responsable de ese plano. Es una declaración jurada. Entonces, se hace una inspección y se concurre a ver que realmente lo que está dibujado es lo que está construido en el caso de un relevamiento. Lo que está dibujado es lo que está construido. No mintió el profesional, no me dibujó una ventana y cuando voy allá no hay ventana. Entonces, o me dibujó un patio de 3x3 y cuando voy el patio tiene 2x2. O sea, para eso se hace la inspección y para eso se le da ese carácter de declaración jurada bajo responsabilidad del profesional actuante al plano. Después, por ejemplo, cuando es una obra nueva, se hace también la inspección. ¿Para qué? Para constatar que lo que se proyectó no está construido, es obra nueva, se va a edificar inmediatamente, dentro de un año, dentro de 2 años, o nunca. Pero lo que debe constar al momento de la inspección, que para eso el profesional, el inspector deja un informe. Cuando no se construyó, dice, sí, se concurrió a tal lado, no está construido. Si va y está construido, inmediatamente hace un acta. Hace un acta por construcción sin permiso. Y le puede caber una sanción al profesional. Se ha presentado una obra nueva y cuando el inspector va y está todo construido, ¿viste? Hay cualquier cosa. Le hacen un acta por construcción sin permiso, por lo cual tiene que pagar una multa y por lo cual tiene que presentar la documentación de nuevo y esta vez como relevamiento, ya no como obra nueva, y le puede caber una sanción al profesional. Lo mismo cuando el relevamiento está mentido, no es así, también el inspector labra un acta y esa acta luego se envía al juzgado municipal, el propietario tiene que pagar una multa, el profesional puede recibir sanciones. Es así, para eso se hace la inspección. Una vez que se hizo la inspección y está todo bien, bueno, ahí recién se emite una resolución aprobatoria y se dice el plano tal, matrícula tal, dirección tal, propiedad tal, profesional tal, está aprobado o no aprobado, o está aprobado condicionado. ¿Qué quiere decir condicionado? Que el profesional tenía un ambiente que no ventilaba porque la ventana era chiquita y ha propuesto que va a poner una ventana más grande. Bueno,
se aprueba porque pone una ventana que cumple con la normativa, pero se aprueba de manera condicionada a que se cumpla la obra. Y dependiendo de la complejidad de la obra, es los plazos que se dan para que se realice. O sea, cuando yo tengo que hacer una demolición y hacer estructura, no es lo mismo que cambiar una ventana. El municipio luego tiene que volver a ese lugar a hacer una reinspección, volver a inspeccionar y comprobar que realmente se ha cumplido lo que decía, que se cambió la ventana. Si cuando el municipio vuelve y hace la inspección y no se cambió la ventana, inmediatamente se labra un acta, se le exige de nuevo la documentación técnica, no le caben sanciones a esta vez al profesional, pues ya es una cuestión del propietario. Entonces al propietario se le labra un acta, se le pide documentación nueva y esa acta es una construcción sin permiso, o sea, es como que él lo que ha presentado no está aprobado. ¿Por qué? Porque no cumplía con la normativa. Entonces, siempre hay que cumplir con la normativa. Siempre, esa es la idea. La idea de esta charla es la conciencia que ustedes deben tener del conocimiento y de la aplicación de la normativa. Ustedes, como profesionales, como arquitectos que van a ser el día de mañana, tienen que ser conscientes de que esta normativa la tienen que conocer, la tienen que aplicar y tiene que primar esto más allá de lo comercial, de la necesidad de hacer un proyecto, porque hay muchos profesionales que con tal de hacer el proyecto hacen cualquier cosa y después el proyecto se termina desvirtuando, empezó siendo ovalado y termina siendo octogonal, porque en el camino le pasó un montón de cosas y las tiene que cambiar por el solo hecho de no haber tenido en cuenta la normativa y de no haber sido claro con el propietario al decirle, mira, podemos hacer muchas cosas, pero siempre que nos ajustemos a la normativa va a ser mucho mejor. Hay profesionales que dicen, mira, a mí no me importa que el plano me salga del color que me salga, no tengo problema, voy a hacer así. Bueno, pasa, les va a pasar eso y muchas cosas más le van a pasar como profesionales. Pero lo importante es que ustedes tengan conocimiento y sean conscientes al momento de iniciar un proyecto y tengan en cuenta que esta normativa se les va a aplicar, no es que esto le va a pasar por el costado, no les va a pasar por el costado. Siempre y cuando el plano ingrese al municipio, como a mí me pasó una vez, que un profesional trajo un plan y me dijo, no, pero mira, yo soy el responsable, yo soy el que está firmando, yo soy la declaración jurada, luego lo que quieras, no haces lo que quieras, no. Si vos querés hacer lo que quieras, create una municipalidad con nombre tuyo, así se lo dije, create una municipalidad que tenga tu nombre y aprobate vos los planos y hace lo que se te dé la gana. No tengo ningún problema. Ahora, si vos lo vas a traer acá, a la municipalidad de la capital de San Fernando del Valle de Catamarca, lo mínimo que tenés que hacer, lo mínimo es respetar la normativa que aplica la municipalidad. No me podés venir a decir que porque vos sos dueño, en vez de poner 2 por 1, va a poner 1. No. Aparte, habla muy mal de vos como profesional. Habla muy mal. O sea, esto para que ustedes, chicos, tomen conciencia de la importancia de la normativa municipal a la hora de hacer cualquier tipo de documentación técnica que se va a ejecutar dentro de la ciudad y que la va a tener que controlar el municipio. Porque hay lugares donde no hay regulación, donde vos vas y bueno, hay un campo enorme, no tenés vecinos, no tenés nada. Bueno, ahí es más laxo, ahí podés hacer otras cosas. Pero cuando vos trabajás en una ciudad consolidada como es la nuestra, sí o sí se tiene que respetar esta normativa. Sí o sí la tiene que respetar. Y sí o sí le tienen que hacer entender al cliente que la tiene que respetar. Porque a veces el cliente es muy pícaro en ese sentido. Y los profesionales, para no perder el trabajo, por ahí también terminan formando parte de una asociación, no la voy a decir ilícita, pero una asociación bastante compleja y dañina al sistema,
a veces hacen muchas cosas raras que vos no entendés por qué las hacen. Las hacen por una cuestión económica, está todo bien, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos ganar. Pero en la medida que se haga bien, de manera honesta, y eso tiene mucho que ver esta materia, ¿no? Esta materia tiene que ver con eso, con la ética profesional de ustedes. Entonces, queridos alumnos, cuando ustedes algún día salgan a trabajar, tengan en cuenta y a partir de ahora empiecen a ver la normativa como algo amigable, como algo que les va a jugar a favor y no en contra. Les va a jugar a favor y no en contra la normativa municipal. Muy bien, hasta acá creo que hemos llegado, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar, me preguntan. Ahora sí yo puedo. Bueno, muchísimas gracias, David. Muy interesante todo lo que hemos visto sobre normativa, digamos, local. Quiero aclararles a todos los chicos, porque yo arranqué diciéndoles que vamos a ver el tema de unidad 10 de normativa de legislación ambiental. Bueno, y como verán, el tiempo no alcanzó en este encuentro. Entonces, seguramente eso lo programamos para la próxima clase. Pero todo esto, por favor, a tener en cuenta, ¿sí? Que es lo que también vamos a seguir manejando, teniendo en consideración y en cuenta para cada una de las unidades que vamos viendo que hay que manejar este tipo de normativa que el ingeniero nos ha indicado con mayor claridad. ¿Sí? Y no perder de foco, me encantaron esas palabras que dijiste, conocimiento y aplicación. ¿Sí? Conocimiento y aplicación, siempre hacemos referencia a eso. La idea acá es conocer de ciertas normativas, básicamente las que más utilizamos nosotros en el desarrollo de la profesión, y por supuesto y por ende, cómo aplicarlas. ¿Sí? Bien, les voy a pedir por favor que dejen escrito en el chat, primero apellido, después el nombre para la asistencia. Otro aviso, está subido en el aula virtual, no subido, está habilitado en el aula virtual la unidad de responsabilidad responsabilidades profesionales, iba a decir civil, pero vemos civil. Básicamente hacemos un poco en la responsabilidad civil, pero está responsabilidad civil penal en cuanto a tipos de responsabilidades. De eso quiero que ustedes lo vayan viendo y lo que vamos a hacer como trabajo práctico de eso es un cuadro síntesis de responsabilidad. ¿Sí? Y de esto, David, vos ya tenés, vamos a subir un trabajo práctico, ¿es así? De este tema. Sí, vamos a subir un trabajo práctico, si te parece, lo hacemos de este y después hacemos el otro de lo ambiental. Sí. Perfecto. Vamos a ir así por parte. Ahora, el ingeniero, una vez que esté finalizado, lo va a estar subiendo al trabajo práctico de este tema que hemos visto ahora de normativas locales. El de normativa sobre legislación ambiental cuando demos el tema ese, ¿sí? Ahora vamos a hacer este. Siempre recuerden, todos los trabajos prácticos, si bien son preguntas o una guía orientativa, ustedes lo resuelven como algún tipo de cuadro sinóptico que es a elección de ustedes el modelo y el formato que eligen. Nos vemos entonces la próxima clase, o sea, el próximo lunes, para tener el parcial el día 9, como les indiqué en el email. Así que bueno, ya va a estar subido a más tarde el miércoles TP. Sí, alguien quiere hablar. Muy bien, yo me despido nada más. Despedimos al ingeniero, le damos las gracias hasta luego. por la clase de hoy. Muy buenos días, David, gracias. Gracias, hasta luego. Profe, yo le quería hacer una consulta. ¿Sí? No sabía si me escuchaba. Que ya le había escrito sobre el tema del mail y no le volví a decir porque me llegaron los mails pasados de las notas de parcial y de la clase, pero este nuevo que dice del cambio ya no me llegó. Creo, hay una figura a uno de a un alumno, creo que es el suyo, que no está entregado. Eso va a tener que verificar porque son problemas de casilla de correo de ustedes. No sé si su casilla de correo está llena o hay algún inconveniente, y en cuyo caso, si cambio de correo para poder recibir, usted me manda un email al correo de la cátedra y me pone su nombre y apellido y cuál es la nueva dirección de correo con la que usted va a operar. No, le mando nuevo, porque yo ya lo había mandado y me dijo que le avisen a clase, entonces le mando ahí el mail.
Sí, Ok, gracias. hasta luego. Nos vemos, chicos, próximo lunes. Chao, profe. Hasta luego, muy buen día. Valdivieso, Arancibia, Salas y Romero. No se olviden la asistencia, por favor, porque estoy por cerrar el Meet. Bueno, profe. Listo, profe, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.